Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Mario González Arce, ingeniero civil de profesión, especialista en ingeniería hidráulica e ingeniería estructural, enfocado a proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. Como parte del taller o curso, y en esta oportunidad vamos a dar una nutrida información respecto al análisis y diseño de estas estructuras enterradas, y que ustedes también podrán aplicarla en algunas otras estructuras teniendo similares consideraciones y criterios y que puedan ponerla en práctica. Para ello, como ya se indicó en la sesión anterior, se había realizado únicamente el modelamiento de la estructura. Este modelamiento de estructura se basa básicamente en algunas consideraciones que se han tenido en función a la profundidad de enterramiento. Habíamos considerado 1,20 m de diámetro interior y como diámetro exterior 1,60 m. Y habíamos dado las pautas de cómo considerar dicho, dicho modelamiento, ¿no? Y esto pues poderlo tener en cuenta al momento de realizar el modelamiento, ¿no? Eh, Listo. Otra consideración ha sido de que el modelamiento se ha realizado a eje, ¿no? Acá, si ustedes pueden visualizar o tomar una vista más próxima al modelo, este es el eje que genera cierta simetría, ¿no? Una proporcionalidad respecto a la estructura, ¿no? En esta otra imagen también, ¿no? Esta es la coordenada 00 con respecto al plano XY, con digamos, una proyección a 70 centímetros a eje. Esos 70 centímetros lo hemos proyectado teniendo en cuenta, digamos, esa consideración de modificar o variar, digamos, el espesor de pared, ¿no? Si bien es cierto, interiormente ya tenemos un diámetro definido de 1,20 m para profundidades de hasta 3 metros, al momento de modelar van a considerar, ¿no?, el modelamiento a eje de pared. Entonces quiere decir que se ha considerado preliminarmente un espesor de pared de 20 a eje, sería 10 y 10, estamos hablando de 1,40 m. Y correspondería pues un radio de 70 centímetros, que es lo que se está proyectando en la pantalla. Este plano que ustedes pueden ver es uno de los planos que nos facilita el Ministerio de Vivienda. Voy a indicarle más o menos con qué nombre pueden ustedes ubicar la información. Y esta información también ustedes pueden extraer el archivo, ¿no? Y ese archivo pues les va a permitir realizar la descarga respectiva. Hay un detalle, vamos a cerrar. Contamos con archivos que se entiende que están estandarizados, ¿no? E incluso se tiene una guía para la memoria de cálculo. Y hay consideraciones que acá toman en cuenta, ¿no? Parámetros del suelo, parámetros que se van a tener que considerar como parte de las propiedades de los materiales que van a intervenir, en este caso, la resistencia nominal del concreto a compresión y la resistencia a fluencia del acero, ¿no? Y algunas consideraciones que se deben tener para la evaluación de cargas.
Pero acá hay un detalle que siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Acá me indica carga viga vehicular, ¿no? Si bien cierto lo menciona, pero no está sustentado, ¿verdad? Vamos a darle una lectura y vamos a ir desglosando un poco. Vamos viendo qué aciertos y qué errores de repente podemos ir encontrando en dicha guía. También vamos a comentar respecto al empuje de tierra, ¿no? Esto es importante porque las cargas aplicadas se van a asignar en las paredes de la estructura. Hay información que uno ya lo debe tener de base, ¿no? Ya definido según el funcionamiento hidráulico de la estructura, según las características también de suelo, ¿no? Coeficiente de empuje pasivo será, irá o no, corresponderá para poder obtener el empuje de terreno, ¿no? Entonces, esta información son datos que lo dan de manera eh, muy a, muy a referencial, muy no a detalle, ¿no? Eso es algo muy a grosso modo, como debemos decirlo de manera coloquial. También nos indica la guía que debemos tener en cuenta considerar las cargas aplicadas, según la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E020, el artículo 3, anexo 1. El peso es un dato ya conocido. Lo que sí me preocupa es cómo se sustenta esto y cómo se traslada dicha información al programa. No, vuelvo a repetir, esta información está a libre descarga. No es un documento que ustedes lo pueden obtener de manera libre. No, no es algo que sea previo pago o que no se pueda, digamos, contar con dicha documentación. Vamos a descargar mejor la de 3 metros, que es con la que yo considero, digamos, la información con la que se ha tenido ya a la mano. A ver, vamos a ver qué sucede con el documento. Vamos a tratar de persuadir para poder abrir el archivo, que es muy importante. Muy bien, ya lo tenemos abierto el archivo. Listo, es el archivo y formato según el documento que está colgado en la página web institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019, resolución 153. Tenemos los parámetros de diseño. Dentro de los parámetros de diseño hay información que requerimos pues interpretar. Vamos a compartir la pantalla. Más bien el archivo o el documento que ustedes ven en pantalla está protegido. Entonces lo único que pueden ustedes realizar es la edición, cada dato de diseño, ¿no? En esta casilla y pues procesar la información, ¿no? O que automáticamente se entiende que el programa les va a dar algunos reportes respecto al empuje de terreno, pero esta información ya es un dato que ustedes deben obtener del modelamiento. Es una hoja de cálculo que vamos a ver qué bondades pueda tener y si es que se pueden hacer algunas recomendaciones o mejoras. Pero bueno, vuelvo a recalcar, es un documento oficial, no emitido por el Ministerio de Vivienda. Como documento dice que es una norma, es una guía de guía de diseños estandarizados para la infraestructura sanitaria menor en proyectos de saneamiento urbano. Vamos a, vamos a dar una
una breve lectura en todo caso. Empezamos con la carga viva. ¿Listo? Esta carga viva no la está asignando en en esta tabla, ¿sí? No la está asignando como carga viva. Tenemos el diámetro, la profundidad de la cámara, el espesor de techo, de losa de fondo, sobrecarga. Esa sobrecarga, ese subset, entiendo, ¿no? O la variable, ese subset, que imagino que está haciendo referencia a la carga vehicular para este tipo de camión. Pero realmente es esta la carga a la que corresponde, 3160, y una explicación de por medio. Esa es la pregunta. Tenemos una carga puntual en tapa por vehículo. Carga puntual de 11.500 kilogramos. Carga puntual. Listo. Entonces me imagino que esa carga puntual la está asignando como si fuera una carga viva. O la está interpretando como carga viva, pero como carga puntual. ¿No? Estoy trasladando la información según la interpretación que también se tiene del tipo de vehículo. Porque también no es específico, ¿verdad? Tipo de conexión pared base, dice. Conexión flexible. Bueno, no permite ver qué variables o variantes se tiene, ¿no? Lo vamos a dejar por ahora. Peso propio del suelo, 1.75 toneladas por metro cúbico, ¿no? Ángulo de fricción interna, 30 grados. Talud de relleno, 0. Presión admisible de terreno. Módulo de reacción de la subrasante. Resistencia del concreto. Resistencia del acero. Para hacer un checking y una revisión de manera inmediata, vamos a ver o validar el módulo de reacción del suelo a subrasante. Ustedes ya pueden usar, digamos, el criterio que gusten para validarlo. Tengo el uso de una máquina, de una hoja de cálculo, se me hace un poco más sencilla, ¿no? Por ejemplo, acá están considerando una presión admisible de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esos rangos se van a encontrar entre 2,05 y 1,95. Estamos haciendo ahorita una primera validación. Sí, una primera validación. 3,91. Y para un esfuerzo admisible de 2,05, 4,10. Sí, ahí está, bueno, acá está redondeado ya. Ya es la primera validación que estamos haciendo. Y lo siguiente es analizar un poco lo que comentan acá en la memoria. Por tratarse de una estructura bajo tierra en vías públicas, la estructura estará sometida al tránsito de vehículos. Muy bien. Esa, eh, esa carga, ¿no? Lo estamos interpretando porque es debido a la carga vehicular. La carga viva considerada es la de tránsito de vehículos sobre la estructura, para lo cual se utiliza lo indicado en la norma de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El código define, perdón, la carga para el camión de 3S3 o de 23 toneladas para los tres ejes posteriores, 7, 8 y 8 toneladas cada uno, como lo define el manual de carretera. Hacen cita al manual en el capítulo 6 y cómo sobre la estructura puede pasar solamente un grupo de llantas, que es el peso de medio eje. La carga sobre la parte superior de la caja soportará esta carga. Adicionalmente se calcula el impacto que se puede presentar en dicho caso. No tenemos más información. No tenemos más información.
Seguidamente hablan respecto a la sobrecarga. Para la estructura se estima una sobrecarga equivalente. Sí, se estima una carga equivalente. Es el subset del relleno existente. Este relleno se considera como una densidad establecida de la tabla 1, según la siguiente expresión. Les está dando ya la carga considerada, a la carga vehicular considerada para el camión T3S3. No les da más información. Y respecto a las cargas sísmicas también, del empuje de tierra. Pero acá también no les hace, digamos, un detallado de cómo van a calcular ese empuje. No, no indica. Si van a emplear la fórmula de Monod no cabe, o cuál es la expresión que ustedes van a tomarlo como guía, como referencia. Pero acá vamos a darle lectura, ¿no? Por tratarse de una estructura monolítica de poco tamaño enterrada a nivel superficial, no se considera importante los efectos sísmicos y estos pueden ser despreciados. Bueno, acá ya encuentro un grave error. Sí, acá ya encuentro un error de concepto y que sería bueno que lo tomen en consideración, amigos del Ministerio de Vivienda. En el siguiente párrafo indica, salvo la cámara romper presión, los parámetros sísmicos están establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y te dan los factores. Bueno, vamos a ver si en realidad son despreciables. Vamos a ver si efectivamente son despreciables. Para yo mm, poder debatir o poder demostrar, pues tengo que hacer números, ¿no? Y pues vamos a ver de qué manera hacemos por los números. ¿No? Entonces, en estos momentos vamos a hacer una interpretación a lo que ellos tratan de indicar o decir. Muy bien. Entonces vamos a darle ese sustento ahora mismo. Muy bien. Vamos a continuar. Hay un documento respecto a los pesos, ¿no? Que está especificado en el Decreto Supremo número 019/2018 del MTC. Esto fue promulgado antes, tengo entendido, antes de que se promulgue esta resolución ministerial, o en todo caso me puedan corregir. ¿Por qué lo digo? Porque acá hacen referencia en el documento al manual de carretera, según la resolución directoral número 10/2014, capítulo 6. Pero esto lo vamos a comprobar o verificar con este documento para ver, porque se entiende que esto está actualizado. Bueno, a la fecha, algunos profesionales lo usan como referente. ¿Ya? Y vamos a ubicarnos. Hay un resumen que también lo podemos tener acá, a ver, no me equivoco. Lo podemos tener como documento o herramienta, ¿no? Lo que hace referencia, a ver, vamos a ubicarlo. Que me imagino que es lo mismo de acá. A ver, vamos a pedir una mejor visualización. Quiero que vean, digamos, la clasificación que se tiene acá. Y me parece que está en el ítem 6. ¿Ya? A ver. No, perdón, no está en el ítem 6, está en el ítem 14. ¿Sí? En el ítem 14, estamos bien. Ahí está. Ítem 14 hace referencia a este tipo de camión. 3T3S3. T3S3. Te dan como detalle el peso,
¿no? Te dan como detalle también la longitud máxima de baranda, el peso bruto, que en este caso correspondería a 48 toneladas. Ya, pero vamos a hacer una lectura acá. Vamos a ver. Dice camión T3S3 de 23 toneladas para los tres ejes posteriores. Ya. eh, a ver, acá veo un problema. Entiendo que está sumando estos tres pesos, sería 7 y 8, 15 y 8, 23, ¿verdad? Como carga total de los tres ejes. Pero el designador es T3S3. En todo caso está describiendo un tridril, ¿no? Tres ejes simples motrices, más tres ejes del semirremolque. Perdón. Sí, muy bien. Si se requiere una sobrecarga de tránsito para estructuras enterradas, no se modela por T3S3, 23 toneladas, sino como sobrecarga uniforme equivalente. Estamos hablando típicamente de 12 kilopascales para tráfico carretero, ¿no? Entre 10 a 12. Se puede considerar incluso esfuerzos puntuales por rueda, propagadas con Boussinesq, ¿no? Hasta la profundidad de coronación y parámetros con factor de dispersión. Ahora, si se invoca una norma peruana específica, debe visitarse el valor reglamentario de Q y la profundidad a partir de la cual el efecto es despreciable. ¿Qué más tenemos? A ver. Hay un valor que han asignado acá de 3160. 3160 equivale a 31 kilopascales. Ahora, este valor no está trazado a una norma peruana clara para sobrecarga de tránsito por sobre relleno y es alto frente a valores usuales de 10 a 20 kilopascales. Yo creo que acá se debería justificar, ¿no? En función también a la profundidad mediante Boussinesq y una coeficiente de área de contacto, ¿no? Esa área de contacto es la huella de llanta. Hay una fórmula que se, que se puede aplicar, que bueno, donde relaciona el coeficiente de empuje activo, en pasivo, sísmico, no sé, que corresponda, pero se tiene que detallar, ¿no? Entonces, bueno, está quedando un poco al aire esas observaciones y esas dudas. Tenemos esta expresión. Habría que revisar si esta expresión está bien. No, me parece que, eh, bueno, no me refiero a la expresión, sino a la condición de empuje, o al coeficiente de empuje, perdón. ¿En qué condiciones se va a dar? No, me dice coeficiente de empuje activo. Eso habría que ver si corresponde a un coeficiente de empuje activo, entendiendo de que toda la estructura va a estar rodeada de relleno, de suelo, perdón. No, entonces, bueno, no sé si es en condiciones de reposo, o el coeficiente de empuje en reposo, o el coeficiente de empuje activo, ojo.
No estamos diseñando muros de contención. Carga sísmica, empuje de tierra, como les indicaba hace instantes. Acá hay unos detalles que deben tenerse en cuenta. Si voy a aplicar estos factores de modificación de respuesta, ¿ya? Eh, para empuje sísmico de tierras, se recomienda utilizar mononocal o Sweet y Whitman, considerando el Q sub H y el Q sub B derivados del peligro sísmico del Reglamento Nacional de Edificación de la 030, ¿no? Donde te dan una, a ver, vamos a ver si puedo emplear la cala. Te dan esta expresión que la vamos a sacar más adelante. ¿No? Entonces, vamos a ver qué corresponde. Sí, eso vamos a revisarlo, pero bueno. Cuando el enterramiento, eh, bueno, acá indica que incluso puedes despreciar los efectos sísmicos. Pero eso sí está justificado. Hay que ver, ¿no? Hay que ver si está justificado o no. Hay otro detalle también, estimados colegas. Eh, si acá se está haciendo referencia a estos factores de modificación sísmica, incluso se cita la norma de la CI, por lo menos, por favor, actualice estos parámetros o estos factores de modificación sísmica, de respuesta sísmica, ¿no? O factores de reducción, como lo entiendan. Sí, por favor, revisen, porque ya la norma de la CI se ha ido evolucionando a la fecha, ni siquiera la del 06, estamos hablando del 01. Ya, ahora si se invoca la CI al 6350 y hacen referencia a los parámetros, ya, a ver, perdón, que son factores de modificación de respuesta para tanques con líquido, ya, estamos hablando que tenemos componentes impulsivos y conductivos, ¿no? Si estamos considerando esos factores, entonces hay que ver si corresponde o si no corresponde al empuje sísmico del suelo en una cámara de uso enterrada. Pero eso hay que especificarlo o comentarlo, ¿no? Estoy acá, sí, como yo les decía, eh, si vamos a indicar, se va eh, a comentar o a describir de que los efectos sísmicos no son relevantes o son despreciables, no basta solamente con afirmarlo, ¿no? Entonces hay que justificarlo, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues la relación de rigidez estructura-suelo, la profundidad, importancia y criterio. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Muy bien. Lo otro que también hay que tener en consideración, bueno, si se ha comentado y se ha indicado acá, es respecto a la presión estática del suelo.
si corresponde a una presión estática del suelo. Y si es una presión estática del suelo, ¿qué parámetros voy a utilizar? ¿Qué coeficiente de empuje voy a emplear? Esas condiciones, no, pero vamos a ver. Vamos a, no sé si lo podemos visualizar acá. A ver. Acá. Esas condiciones para una determinada altura son importantes que uno pueda validar, ¿no? El coeficiente K, ¿no? Y este coeficiente K, al ser evaluado, habría que ver en qué condiciones, ¿no? Se van a evaluar, ¿no? En qué condiciones se van a evaluar. Me refiero a condición activo, a ver, con condiciones de empuje activo, ¿no? O en reposo, pasivo, ¿no? Porque ya la parte sísmica prácticamente la guía lo está despreciando. Ojo, lo está despreciando, pero yo no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a ver con números más adelante. Sí, vamos a ver qué se tiene o qué se da. En cuanto a pesos acá, por favor revisar, ¿no? Eso hay que revisar qué documento ya se encuentra vigente, ¿no? ¿Qué documento se encuentra, bueno, vigente? Acá hay que aclarar, ¿no? Según la guía de diseños estandarizados para infraestructura sanitaria menor, etapa 1, ¿no? Si esta carga va, eh, proviene, ¿sí? Ya, si esta carga vehicular proviene de esta carga puntual, ya, eso se debería indicar, ¿no? Para poder validarlo. ¿Ok? Ahora este manual o esta resolución no es la normativa oficial de pesos vehiculares, ya que eso lo está definiendo el documento que también les había compartido, que es este de acá, de 2019. Ahora, por rigor técnico, de acuerdo, bueno, sería bueno que esto considere ustedes que señalen y si hacen referencia a la guía, eh, pues validar esa carga, validar ese peso. Bueno, es que ustedes lo van a utilizar como guía, ¿no? Como referente. ¿Listo? El otro que también quería comentarles antes de olvidarme, eh, tiene que ver con esta tabla. Acá dice carga puntual. Etapa por vehículo T3S3. Peso 11.500 kilos. Sí, vamos a ubicarnos en esa configuración o categoría de vehículo. ¿Mm? Estamos hablando que es esta categoría, la de la 14, ¿verdad? Ya, acá me dice número de eje 6. Acá lo tenemos. Me dice un peso de 22, perdón, una longitud de 22, perdón, sí, y un peso de 48, un peso bruto. Pero tenemos un peso máximo por eje.
y el peso máximo por eje acá es de 7 toneladas. ¿Listo? Entonces, lo que yo quisiera es que también se explique, ¿no? Cómo se obtiene esos 11.500 kilos. Sí, aclarar, ¿no? Sobre todo aclarar para que uno pueda entender. Yo puedo dar una interpretación, pero siempre es bueno que puedan actualizar sus documentos, estimados amigos del Ministerio de Vivienda. Entonces, son documentos que sería bueno se puedan verificar, validar, revisar, si en todo caso existe esa incongruencia. Ahora vamos una vez que no se está cuestionando, o sea, simplemente se está consultando, ¿no? Tampoco estoy observando, pero sí me parece un poco extraño que falten eh, esa información y confundan posiblemente a muchos profesionales que están usando esto como guía. Y por ese motivo, pues tuve la iniciativa de realizar bueno, estos comentarios o esta reacción, por decirlo así. Muy bien, ahora vamos con la parte que se debería corregir o en todo caso, para mi interpretación, puedan ustedes salirse, digamos, de esa duda. El código, ¿no? Define la carga para el camión T3S3 de 23 toneladas para los tres ejes posteriores, 7, 8 y 8 toneladas cada uno. Si revisamos este documento, ya, acá en el ítem 14, bueno, en el número de clasificación número 14, acá. Sí, o si no, nos vamos a concentrar acá y nos vamos a ubicar acá. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ubicarlo acá el documento para entenderlo un poco mejor. Ahí está. Vamos a ver qué errores tenemos acá. La clasificación del vehículo es un T3, perdón, T3, S3. La pregunta es si está bien o mal interpretada. ¿Ya? Y esa interpretación ha sido trasladada a este documento, documento oficial, un documento oficial, ojo. ¿Listo? Ok. Según el Decreto Supremo 019 del 2018 del MTC, a ver, el T3S3 tiene 6 ejes, ¿ok? Un eje, un eje direccional que equivale a 7 toneladas, ¿verdad? Estos 6 ejes son los de acá. Acá está indicando. Ahí está. Listo. Tiene, o también contemplan dos ejes motrices del tracto. Que estamos hablando de 18 toneladas. Acá está. ¿Listo? Y 3 ejes del semirremolque. Ya, 3 ejes del semirremolque de 25 toneladas. Acá está. El PBV, estamos hablando del peso bruto
el permitido, que es de 48 toneladas. Acá está. ¿Listo? Señores, no estoy inventando nada, simplemente estoy traduciendo lo que tengo a la mano, un documento, digamos, oficial. Ahí está. ¿Y qué es lo que encuentro yo? Un cálculo errado. Vamos a considerar acá. Un cálculo errado del peso. ¿Qué hace la guía? Sumar 7 más 8 más 8, tenemos 23 toneladas. Como si los ejes posteriores fueran los únicos que cuentan. Y en realidad, sí, en realidad, el decreto supremo, nuevamente lo recalco, la del 019-2018, indica 7 más 18 más 25. Estamos hablando de 50 toneladas aproximadamente. Aunque por límite, ¿qué se hace? Se ajusta a 48, ¿verdad? A ver, 7 más 18 más 25. ¿Exacto? Muy bien. La guía, sí, lo que hace la guía, en todo caso, es subestimar casi a la mitad el peso, el peso real del vehículo T3S3, definido en la norma vigente. ¿Por qué? No lo sé. Esa es una pregunta que yo tengo y que me gustaría que por favor se pueda aclarar, ¿no? Traslado la duda al Colegio de Ingenieros y de repente eh, se puede hacer un sustento, ¿no? Idóneo. Seguidamente tenemos acá una carga puntual de tapa. Dice carga puntual de tapa para un T3, S3, el peso que están considerando es 11.500 kilos. Ojo, este documento no es un documento que se ha extraído del Internet de alguna monografía o de alguna memoria de cálculo de algún profesional X y lo haya compartido en las redes. No es un documento oficial. Por eso estoy, digamos, aclarando la interpretación que yo tengo y que de manera de repente errónea uno va a realizar un modelamiento y vamos a tener, digamos, algunos inconvenientes a sustentar este tipo de estructura. Muy bien, ahora sí, seguimos. Si se modelara por rueda un eje de 25 toneladas, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener 12.5 toneladas por cada rueda. ¿Mm? Por cada rueda gemela. Ahí está. Pero, ahí viene siempre el pero, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Color azul. Pero hay un detalle, ¿no? El T3, S3,
no tiene, no tiene un solo eje de 11,5 toneladas, sino ejes de 7, perdón, control Z, ejes de 7 toneladas, ¿no? El tandem, ¿cuánto indicamos? 18, y el tridem, 25, ¿no? Entonces, señores, no se justifica, voy a colocarlo acá, no se justifica, no se justifica, ¿de dónde, de dónde sale los 11,5 toneladas? No se justifica. A ver, ya. Estamos hablando de una guía estandarizada, por favor. Y si no se justifica, se generan algunas incógnitas, dudas, ¿no? Y eso pues eh, crea confusión. Entonces, como no se justifica, las preguntas serían, ¿es un eje supuesto? Porque estamos haciendo, ojo, referencia, o incluso citamos ese tipo de vehículo acá. Entonces no podría ser un supuesto porque ya lo estoy citando. ¿Es media carga de tándem? Perdón, ahí. Y la otra consulta pues que tengo ¿es un valor arbitrario? Digámosle que sea y puntual, ¿no? Eh, para simplificar, ¿no? Esa pregunta lo traslado. ¿Y por qué es importante? Porque eso genera dudas, confusión. Sí, eso genera mucha confusión, por favor. Ahora hablemos de la inconsistencia también, vamos a agregarle, ¿ya? Ay, inconsistencia de la guía. Ahí está. En la explicación, señores, sí, vamos a hacer un recorte para que no solamente agarren información y que posiblemente tenga errores y lo copien y lo peguen. A ver, de esa inconsistencia. En la explicación hablan de 23 toneladas, ¿verdad? Acá está. Esos 23 toneladas estamos hablando de 7, 8 y 8. Pero en la tabla ponen 11,5 como carga puntual. ¿Ok? Eso genera confusión y no corresponde a ningún valor oficial del Decreto Supremo 019-2018 del MTC. Dos, se confunde lo que es carga normativa, se confunde lo que es carga normativa
de tránsito para diseño. La guía usa criterios, pues, que hay que revisar, ¿no? Posiblemente, bueno, no solamente yo, como profesional, sino lo que hace pensar es que son criterios obsoletos y simplificados que no reflejan la norma actual, ¿no? ¿Y eso a qué puede llevar? Puede conllevar a subdimensionar la tapa, ¿no? O la estructura enterrada, ¿no? O pongámosle las paredes, pues ya, la pared, ¿no? Si solo se considera 23 toneladas o 11,5 en vez del verdadero 48 toneladas del T3S3. Como conclusión, en esta parte, pues, ¿qué puedo indicar? Que este valor que ha sido tomado como referencia de la guía no pesa 23 toneladas. ¿Listo? Y en la hoja de Excel, que también les he compartido, la carga puntual, sí, no tiene correspondencia con ningún eje del T3S3. Es un valor inventado o mal simplificado. Entonces, ¿cuál se debería tomar como referencia, ¿no? En función a la normativa correcta para pesos vehiculares, manda el Decreto Supremo 019/2018. Mm, No quiero pensar que la guía se ha quedado desfasada, ¿sí? Incluso acá se está citando a la norma este, de la CI con un desfase también bastante notorio, ¿sí? Bastante notorio. Muy bien. Y hay un cuadro comparativo que me hubiera gustado de repente juntar, pero ya en su momento vamos a ver qué opciones se tienen. ¿Listo? Entonces eso es algo que, vuelvo a repetir, puede generar cierta confusión, ¿no? Y como es una guía, pues obviamente hay muchos profesionales que lo van a tomar como referente. Y es más, hay muchos profesionales que simplemente van a copiar y pegar y van a considerar incluso esa carga, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? A ver, para hacer digamos, una justificación más técnica. Ese, esa propuesta que se dio ya eh, se tiene que dar con una justificación siempre técnica y con un soporte normativo, ¿no? Este documento que ustedes tienen acá es de libre descarga, o sea, no es un documento que no se pueda tener, digamos, algún tipo de acceso. Sí, es un documento que cualquiera puede obtenerlo. Y en cuanto a la guía o a la normativa, de lo mismo, ¿no? Este es un documento que va a estar también de repente anexado a la página web de DGA. En este caso, el propósito de DGA es poder brindar ciertas técnicas de cálculo para que ustedes puedan plasmarlo en vuestras hojas de cálculo, memorias de cálculo. ¿Listo? Este documento está al igual de simplificado
Ya como ustedes pueden ver, este documento, en este otro documento que solamente fija la parte de medidas de pesos, ya, o sea, o de talla. Y en la parte inferior, ¿no? Nos vamos a validar o no vamos a reforzar, mejor dicho, del ítem 2 peso máximo por eje o conjunto de ejes. Y ese peso ya lo puedo tener resumido, digamos, como en esta hoja de cálculo. A ver acá. Acá está. Esta es la tabla vigente que justificaría, ¿no? No se puede trabajar bajo un tipo de peso supuesto, ¿no? O tanteo. ¿Ok? Entonces, dentro de las tolerancias de pesaje dinámico, ¿no? Está en función a esta tabla. Ustedes pueden ver en pantalla. Esta tablita es la que he trasladado a una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Para eje simple, doble y triple. Ahí lo tenemos. Y capacidades máximas permitidas en kilos. ¿Cuál nos estaría correspondiendo a nosotros? ¿No? ¿Cuál nos estaría correspondiendo? Entonces, en esta hoja de cálculo, ¿no? Nos vamos a basar en esta última opción que tenemos que dice acá, perdón, acá. Triple 3RD. O en función al estudio de tráfico que ustedes vayan a realizar, o no sé si en el proyecto de saneamiento o proyectos de agua potable y alcantarillado, puedan validar o hacer un pequeño test o encuesta de qué tipo de vehículos con máxima carga frecuenta por una determinada vía. ¿Listo? Y ustedes puedan tener ya definido el peso o los neumáticos por eje o el número de neumáticos por eje y el peso máximo por eje. Si nos basamos al más básico, un simple 1RS, estamos hablando de una carga por eje de 7 por eje y por llanta nos correspondería 3.5 o 3.500 kilogramos. Yo tengo dos opciones de calcular la presión o la carga equivalente sobre la tapa, que en este caso he obtenido 56.000 kilos por metro cuadrado. Y listo, pero esos 56.000 kilos por kilómetro, por kilogramo cuadrado, pues no lo voy a asignar, porque imagínense, pues, qué carga se estaría generando. Entonces lo que hago es obtener la carga por huella. Esa carga por huella es la que me genera la llanta, ¿no? Una sección de 25 por 25. No, ingeniero, pero mi carga por huella la puedo obtener de repente de otra manera, no en función a la presión de inflado, que es válido, mientras ustedes tengan una constante, y que en este caso es nuestra norma o catálogo de fabricantes o especificaciones técnicas. Valídenlo, señores, valídenlo. ¿Listo? Tienen que validar. ¿Ya? Entonces, a base de esta presión por huella, ya que ha obtenido un valor equivalente a los 549.18 kilopascales. ¿Ya? Yo voy a empezar a obtener la carga por neumático. Y hay la posibilidad, ingeniero, de que en ese tramo de buzón de 1,20 m, diámetro interior, interactúen dos llantas a la vez. Sí, claro que sí. Y ese cálculo pues hemos obtenido desde 1961,
kilos por metro cuadrado, o kilogramos fuerza. Es muy complicado pues que se intersecten pues, 4 llantas en un determinado buzón. Y la carga que vamos a considerar, la carga viva, en este caso, ¿sí? En este caso sería la carga viva, la carga puntual. También hay escenarios en los que yo he realizado cálculos en función a la carga puntual, pero en función a la carga puntual, ¿sí? Queda demostrado que las presiones que se generan debido al tráfico vehicular, pues, son bastante elevadas, bastante, bastante elevadas, ¿sí? Entonces eso también es un tema de debate, ¿no? Para un, eh, para una profundidad de 3 metros, ¿no? Y estoy manejando estos rangos de presiones y cargas y presiones. Y esto es lo que estoy asignando o inicio como, como carga, ¿no? Hacia el modelamiento de mi programa, de mi modelo, perdón, de buzón. Pero nosotros tenemos que partir de algo, nos basamos a algo, ¿no? Hemos considerado también el área de la tapa, teniendo un diámetro de tapa de 1,50 m, digamos. El diámetro de la tapa exterior, ya no 1,50, 1,60 aplicado a nuestro proyecto, ya. Ahí lo tenemos. La tapa exterior, 1,60 m. Tenemos una carga que debo asignarle como carga vía 1,740, no como carga puntual. Esta carga puntual, ¿cómo lo voy a emplear? ¿De qué manera lo empleo? ¿Es una carga viva? No. No sé si esto me permitirá rastrear, no me permite rastrear, no, pero por lo menos para ver qué fórmula corresponde a emplear dicha aplicación de carga puntual, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese escenario. ¿Listo? De esa manera yo puedo sustentar, digamos, tranquilamente esa carga. En cuanto a las presiones que se consideran o se han considerado, pues hay que ver ciertos parámetros. Y lo importante es que ustedes puedan identificar o validar cuáles son las que ustedes van a considerar. ¿Qué van a considerar? ¿Qué coeficientes para poderlos transformar esos esfuerzos a presión? ¿Qué coeficiente voy a considerar? ¿Cuál es el que se adecua? ¿O cuál es el que mejor se configura conceptualmente al proyecto? Eh, Acá para que ya se tenga un poco claro, ¿no? Se ha empleado o se ha calculado una presión total. En esa presión total que se genera, la puedo emplear como carga total, ¿no? O presión total, o la puedo independizar, ¿no? Incluyendo la presión hidrostática debido al nivel freático, ¿no? También considerando la presión dinámica, la presión eh, del suelo en condiciones de reposo, ¿no? Y también un valor o dato que tiene que ver con el coeficiente de empuje activo estático. Y esto además depende ya del ángulo de fricción y de otras condiciones. Muy bien, muy bien. Y en el caso de que se pueda
sustentar, bueno, yo les doy esa recomendación, que hagan una interpretación en cuanto a los coeficientes de empuje. Eh, en este escenario, sí, pueden ustedes emplear K sub 0, el coeficiente de empuje en condiciones de suelo en reposo, ¿no? El buzón o el anillo de concreto está rígido, no se espera deformaciones radiales apreciables, ¿no? Durante su vida útil. Entonces, esto es debido al empuje y en condiciones de servicio, ¿no? Debido al empuje de tierra en reposo. Eh, Caso A, en este caso, van a, van a considerarlo, por decirlo así, solo si el diseño constructivo, ¿no? Permite que el contorno ya se aleje del suelo lo suficiente para movilizar el estado activo, como una estructura flexible, por ejemplo, ¿no? Y ya tener también en cuenta la incorporación del K a sub E. En este caso hace referencia al empuje dinámico del suelo. En resumen, si comparamos ambos coeficientes, ¿por qué K sub 0 es mayor que K sub A? Porque sin movimiento la Tierra empuja más, ¿no? Con movimiento activo el empuje pues, va a disminuir, ¿no? Al movilizarse la resistencia por corte del suelo. Por ese motivo y al considerar, digamos, esas pautas, obtengo yo estas, llámese presiones, ¿no? Para condiciones de suelo en reposo, debido al empuje activo pasivo, activo estático, y bueno, en condiciones dinámicas, ¿no? Acá hay algo interesante. Acá hay algo bastante interesante. A ver, haciendo un comparativo de estos tres. ¿Cómo y por qué? Y que ha sido mencionado en el documento de que eh, hacer una estructura monolítica de poco tamaño enterrada a nivel superficial no se considera importante los efectos sísmicos y estos pueden ser despreciables. Cito, ¿no? Lo que dice la guía. Muy bien, ahora en esta tabla o en este comparativo de las tres presiones o de tres columnas, entonces se han evaluado las presiones, vemos que este valor de K sub AE, que es el coeficiente que tiene que estar vinculado con la presión debido a la carga sísmica o a la acción sísmica, ¿no? Entonces, este empuje activo dinámico, el coeficiente de empuje dinámico es bastante amplio respecto al coeficiente de suelo en reposo y el coeficiente K sub A. ¿No? Eso es evidente, ¿no? Y eso tiene que ver también con una justificación técnica que lo vamos a dar más adelante. Eh, Estas son las presiones que se han generado, se han encontrado. Este valor de K sub AE es el coeficiente K sub E, tiene algo particular. ¿Y por qué digo algo particular? Porque no es tan despreciable como lo estaba comentando o como se estaba citando en dicha guía. Este valor va a crecer, ¿no? Va a crecer
fuertemente, por eso que domina cuando hay un sismo. Y eso más aún se va a apreciar cuando se combina con la acción de la rueda dinámica, o la presión de rueda, ¿no? Que se genera. Esta otra presión, ¿no? De suelo en reposo, se puede decir que es una intermedia, ¿no? Y que es mayor que la estática. Y la estática, ¿no? Es la menor. Y ya pues se puede apreciar que se obtiene pues para este coeficiente de empuje táctico un valor bastante mínimo. Por eso que las presiones son diferenciales. En el próximo taller o en el próximo video, bueno, se van a hacer las justificaciones o sobre todo se va a dar mayores alcances respecto a este comparativo que se tiene. Algo que también se les quiere o se les puede compartir o dar como referencia, acá hay una tabla donde ya se tiene un mayor alcance respecto al coeficiente de empuje sísmico, ya considerando distintos valores de phi, delta, ¿no? Eso para que lo puedan tener en consideración. Así es. Y algo importante que deben tener en cuenta, si no está porción de alcance, se los voy a hacer llegar. Eh, Como acá vamos a interactuar con otros valores, como es el coeficiente sísmico horizontal y el coeficiente sísmico vertical, eh, se ha obtenido un reporte de coeficiente empuje dinámico. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Para este valor, ¿no? O para esta fórmula, simplemente hay que obtenerla de la aceleración de la gravedad. Perdón, como dato tenemos la aceleración de la gravedad, ¿no? Como variable, ¿no? Como variable. Entonces eso hay que tenerlo también mapeado. Voy a colocarle acá la aceleración de la gravedad 9.81. Ahora, este valor ya representa qué fracción de la gravedad equivale a la aceleración horizontal del sismo. Usualmente es el más influyente en la presión sísmica. Y se suele recomendar pues valores entre 0,1 y 0,30 G. Y para el caso del coeficiente de aceleración vertical, ¿no? Para el cálculo de este valor, ¿no? También tenemos como variante la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Esto es para ajustar el peso del suelo durante el sismo. Tenemos dos variantes. El coeficiente de aceleración vertical que puede ser mayor o menor que cero, ¿no? Y que en la expresión de Monod no cabe, o la fórmula de Monod no cabe, aparece un factor que también es calculable, se calcula, ¿no? Y eso se multiplica por la densidad o el peso específico del suelo. Generalmente se obtiene en valor de cero, ¿sí? Cero, o en su defecto vendría a ser igual a 0,5 veces caso H, que en este caso es coeficiente sísmico horizontal. ¿Listo? En muchas prácticas de ingeniería se asume
que este valor de casus B, el coeficiente sísmico vertical, se asume como un valor de cero. Pero también hay una justificación. No es un valor más conservador y simplifica también los cálculos. ¿Listo? Ambos, sí, ambos lo que van a hacer es modificar el ángulo de inercia. ¿Ya? Acá está el ángulo de inercia. Y con ello afectan directamente el coeficiente dinámico activo. Cuando mayor es este valor, K sub h, el coeficiente de aceleración horizontal, más grande pues va a resultar el coeficiente, el coeficiente de empuje dinámico, ¿no? Activo. La otra consideración, a ver que pueden tener en cuenta. Si se considera un coeficiente de aceleración vertical positivo, se reduce el peso efectivo del suelo y las presiones también van a ser menores. Y si este valor es negativo, se incrementa. Vamos a obtener mayores presiones. Sí, eso para tenerlo a considerar. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de aceleración vertical puede ser también positivo, negativo o incluso cero. Yo estoy asumiendo como valor conservador un valor de cero. Sí, un valor de cero. Ahí está. Perdón. ¿Listo? La hoja de cálculo está editable para las verificaciones. Ahora hay recomendaciones que sugiere, bueno, la E030 que sugiere trabajar con un coeficiente de aceleración horizontal equivalente en función al espectro de diseño. Estamos hablando de 0,1 a 0 veces 3 la aceleración de la gravedad, ¿no? Y el valor del coeficiente de aceleración vertical no siempre, generalmente lo incluye, ¿no? Eso respecto a la norma E030 de Perú. Respecto al ASTO, ¿no? Suele sugerir, por ejemplo, a ver, esto no lo voy a incluir acá, pero vamos, que el coeficiente de aceleración vertical va a ser igual a 0,5 veces K sub h. El coeficiente, ay, perdón, el coeficiente de aceleración horizontal. Y este es un valor más conservador, ¿no? Para el caso de estructuras críticas. ¿Sí? Ahora, a ver, el coeficiente de aceleración horizontal en obras hidráulicas se pueden estar manejando rangos de 0,1 a 0,2. Y para el coeficiente de aceleración vertical, salvo proyectos de alta responsabilidad como presas, etcétera, eh, tengan en consideración sustentar, ¿no? Sustentar, si van a considerar cero, ¿no? O los criterios del ASTO. En resumen, ¿sí? El coeficiente de aceleración horizontal, ya, vamos vamos a detallar un poco mejor, ya, va a controlar la magnitud horizontal del sismo. Y acá vamos a colocar. Del sismo.
mejor dicho, siempre debe incluirse. Y este simplemente va a controlar la corrección por aceleración vertical. Listo. Puede considerarse como cero, ¿no? En la mayoría de obras básicas, por decir, como un buzón de alcantarillado, salvo que la norma o el proyecto especifique lo contrario. ¿Ok? Muy bien, ahora para hacer una carga, o mejor dicho, una eh, asignación ya correspondiente a una de las cargas que ya participan dentro del proyecto, vamos a continuación. Hay bastante documentación que uno ya debe de, de revisar, perdón, de tener en cuenta o en consideración, perdón, que ya en las próximas sesiones se van a ir dando como alcance y como recomendación para que lo puedan aplicar en vuestras obras. Sí, incluso la representación de las cargas que se generan eh, debido a la presión de llanta, ¿sí? En este caso son cargas que se han asignado o se asigna una carga, pero cómo influye de manera progresiva, ¿no? Las distintas, en los distintos estratos, ¿no? Y en las distintas profundidades de buzón, ¿no? En este caso se ha considerado la fórmula integrada de Newmark, ya considerando una carga rectangular, no una carga puntual, una carga rectangular. Nosotros vamos a aplicar una carga rectangular, o puede ser también hasta circular, pero la rectangular es la que mejor representa, digamos, a una, siendo un poquito más prácticos, la interacción entre rueda y piso. Y obviamente nosotros tenemos una representación, o vamos a tener una representación también gráfica. Muy bien. Entonces esto se asemeja a una vulva de presión, ¿no? Donde tenemos las mayores presiones generadas por la presión de llanta en la parte superior y va descendiendo, ¿no? A mayor profundidad, las presiones se van disipando, ¿sí? Pero las presiones más críticas pues se van a generar en buzones pues de 1,20 m, ¿no? 1,20 m, 1,50 m. Buzones de 3 metros no es que sean imperceptibles, no van a ser imperceptibles, o sea, sí tenemos presiones, pero bastante reducidas si lo comparamos con la presión en la zona o en el área de contacto. En este caso, estamos hablando de 139 kilopascales. Eh, Muy bien. Entonces, este reporte, bueno, ya va a haber momentos en los que se pueda explayar un poco más y pueda dar los alcances para el diseño. Sí, pero es lo que deben tener en cuenta o en consideración. Sí. Eh, Esta información, por ejemplo, es la que voy a cargar ahora. Después de tanta revisión y chequeo, ¿no? Pero también lo vamos a sustentar y puedan tener una mejor coordinación y un mejor sustento en sus proyectos y lo puedan usar de repente como referente. Sí, la presión de total del muro, ojo,
generada, si fuera el caso, en la combinación del suelo más nivel freático y carga de tráfico por rueda, pues esta acción la puedo considerar como acción dinámica, considerando la de tráfico y la de suelo. Acá ya le adicional la de agua, a ver qué sucede. Pero en este caso, si no tengo nivel freático, lo único que es considerar cero, ¿no? Pero esto igualmente está tabulado para dicho cálculo. La diferenciación va a ser con la carga, con estas presiones que ya he considerado. La presión de suelo en reposo. Y adicionalmente la interacción que vamos a tener de cargas transformada en presión para asignarlo en las paredes de la estructura. Tengo en el tope una presión de 39.963 kilogramos fuerza por metro cuadrado y al tope, o mejor dicho, en el fondo de la estructura de 15.000, ¿no? 39.000 y 15.000, esto lo voy a referenciar así, ¿no? Ahí está mejor. No estoy obteniendo una presión de cero en el tope y una presión incrementada, un incremento de presiones, como se puede dar en el caso de la presión hidrostática, ¿no? Acá ya tengo dos variantes, o sea, obtengo presiones, pero una ligera disminución de un poco más del 50% hasta un buzón o hasta una profundidad de 3 metros. Ya, este sistema de ecuaciones ya es un tema que ya ustedes de repente lo entienden, o de ser el caso también en el próximo taller lo vamos a exponer, ¿no? Simplemente acá lo que vamos a solicitar, ¿no? Al programa, vamos a seleccionar previamente las paredes del buzón. Vamos a hacer acá ya previamente se ha definido un joint pattern o un patrón de nudo, que lo he llamado presión de rueda más suelo y si viera el nivel freático más, ¿no? Y en esta asignación, pues esa presión que genera la rueda y el suelo, en este caso la del suelo quedó clara nuevamente, es considerando el coeficiente empuje dinámico. ¿Listo? Es considerando el coeficiente empuje dinámico. Verifico que las unidades sean en kilo por metro, por favor. ¿Listo? Y vamos a asignar. Vamos a tener una visualización, pero en cargas, esas se van a consolidar siempre y cuando yo también realice esa asignación. La presión de rueda, ¿no? Suelo dinámico y nivel freático si lo viera. Esta cara exterior y la cara exterior, bottom, ¿no? El factor multiplicador de 1, recordando simplemente que el patrón de nudo es de presión rueda y presión de rueda más suelo y si hubiera nivel freático. Ahí lo tenemos. Y se puede visualizar cómo es que ya ha habido esa variante, ¿no? O esa representación gráfica de cargas. Ahí la tenemos. Podemos ver una visualización, en este caso debido a la presión de rueda. Ahí lo tenemos. O las que hemos asignado con carga, ¿no? A una representación más para poderla, digamos, entender o visualizar.
En ningún momento, sí, les he comentado de que también la presión dinámica sea despreciable. Y más aún, si dentro de una combinación de carga la combino, ¿sí? Con la presión de inflado o la presión del vehículo. La presión del vehículo me genera una sobrecarga. Perdón, la presión de vehículo me genera una presión. La carga o la sobrecarga vehicular, mejor, perdón, mejor dicho, me genera una presión vehicular. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Nuevamente la presión lateral del vehículo, del suelo, eh, asumiendo una carga distribuida, considerando la combinación dinámica del suelo, ya es la que se ha obtenido de este reporte. Este reporte ya lo hemos obtenido de esta tabla de acá, así como también de esta otra tabla. Acá está. Ahí está. Acá lo que hemos asignado o adicionado es la de la rueda. Sí, la de la rueda, ¿no? Que es este valor también. Ahora la consulta, la pregunta es cómo aplico eh, estos resultados respecto a la presión de llanta sobre la tapa, ¿no? Entonces este valor es el que vamos a obtener como carga viva. Para una, eh, para una carga por neumático, ojo, de 3.5 toneladas. Con ese reporte, con el dato que se ha podido calibrar acá o considerar 3.5 o 35 kilonewton o 3.5 toneladas, ¿no? Ese valor nos ha permitido obtener esta presión de llanta transformada o la sobrecarga no vehicular convertida a presión de llanta transmitida al suelo y absorbida por los muros. ¿Listo? Entonces, puedan tenerlo en cuenta, en consideración como parte de la recomendación. Y pues otros alcances que de repente se les van a dar respecto a algunos vacíos o dudas u observaciones que he tenido respecto, por ejemplo, al esfuerzo de atracción por flexión, ¿no? Esto sería bueno saber eh, con qué, digamos, con qué fuente se avala este dato, ¿no? Si es con respecto a la CI, pues no tendría nada que ver, ¿no? Ese valor no sería, digamos, el correcto, ¿no? Ya que ahí estaríamos requiriendo obtener algunos criterios adicionales y en condiciones, se van a hacer en condiciones severas o condiciones medioambientales severas o normales. ¿Ya? Entonces ese es un alcance. Os espero en el siguiente taller y espero que, bueno, este documento, así como el que también se ha encontrado en el link de descarga, pues sea absolvida. También dentro del taller se está dando a un sustento como parte de la memoria de cálculo para que se puedan reforzar, digamos, algunas dudas que se dan, ¿no? O se generan
como por ejemplo el hecho de por qué considerar o no acero o varillas de acero refuerzo, por qué en algunos casos no considera y contradice lo que dice la norma peruana, la E060, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. El caso de la carga o presión que se genera sobre la tapa debido a la carga vehicular o a la presión de llanta, si lo van a considerar en función al método de Boussinesq como carga puntual o como área, como carga distribuida. Listo, también está ese detallado. Detallo un poco, o explico, sustento, debato un poco el tema de que algunos buzones no consideran el acero de refuerzo, buzones prefabricados. A pesar de que tenemos ya bueno, existe una norma, ¿no? Que es la ASTM C478, ¿no? Para buzones prefabricados circulares. Y el sustento del refuerzo de buzones de alcantarillado. Exigencias de la cuantía, ¿no? En ejemplo de cuantía, acciones que justifican el refuerzo de buzones. Sin embargo, hay dudas porque en la guía, en el documento, no consideran el acero de refuerzo en las paredes, más sí en la tapa. Entonces habría que ver en el próximo video, en el próximo taller, vamos a comentar por qué sí es necesario y por qué posiblemente no lo considera la guía, ¿no? La guía estandarizada del Ministerio de Vivienda. Bueno, hasta esta parte terminamos con este video. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.